Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga esta mañana. Quiero compartir un tema con ustedes sobre la palabra de Dios. Y vamos a ver las formas o distinciones que se le puede ver en las Sagradas Escrituras a la palabra de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir la frase la palabra de Dios? ¿Qué se les viene a ustedes en mente cuando dicen la palabra de Dios? Esa frase, ¿qué querrá decir? ¿Qué se les viene en mente a ustedes? La palabra de Dios, así. Pongo esa frase o ustedes la escuchan, ¿qué se les viene en mente? La Biblia, ¿verdad? Lo que Dios habló, dice Marvin. ¿Verdad? Pero yo creo que tal vez la mayoría de nosotros se nos viene tal vez la Biblia, ¿no? Y la palabra de Dios y inmediatamente relacionamos con la Biblia. Entonces, de eso es que quiero hablarles esta mañana. He tomado como base una línea de estudio. La ciencia, por si se le puede llamar algo, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, realmente usamos métodos y como método, en realidad en el fondo lo que estamos es conociendo a Dios. Estamos estudiando a Dios, estudiamos su carácter, estudiamos sus atributos y vemos su divinidad y entre esa divinidad vemos su voluntad. A eso se le llama teología. El estudio de Dios se llama la teología. Es el estudio, la ciencia que se encarga de estudiar a través de las Sagradas Escrituras a Dios. Por eso, alguien que no cree en la existencia de Dios se llama ateo. ¿Verdad? Porque no cree, es anti. En ese sentido, hermanos, dentro de la teología hay varias líneas y una de ellas, de las líneas, es la que se llama la teología sistemática. La teología sistemática, hermanos, entonces, en el estudio de las Sagradas Escrituras y principalmente en cuanto a la palabra de Dios, hace varias distinciones. Una de ellas, para llamar a la frase la palabra de Dios, entonces, en primera instancia, hace esta distinción y le llama el verbo de Dios como persona. Una de ellas es el verbo de Dios. Como persona. Y en este caso, entonces, ¿quién es esa persona? Jesucristo. Una de las primeras distinciones que hace la teología sistemática en relación a la palabra de Dios es el verbo de Dios como persona. Jesucristo. Les pregunto si es entendible lo que yo estoy explicando acá en el sentido de que, o sea, la palabra de Dios, el verbo, hace la distinción de el verbo de Dios, pero como persona, o sea, a través de una persona. En este caso, Jesucristo. Y vamos a ir entonces al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y vamos a ver cómo aquí la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Vamos a buscar también, y tal vez Marvin me ayuda, con Apocalipsis 9:13. Y Selvin, me vas a ayudar con Hebreos capítulo 1 al 3. Selvin, Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, Marvin, Apocalipsis 9:13. Ahí ténganlo, ya se los voy a pedir para que lo podamos ver. Todo lo demás también nos ubicamos ahí
y veamos cómo el verbo de Dios, persona como persona, Jesucristo, o sea, la palabra de Dios personificada en el ser de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.1. Y en Juan 1.1 dice acá que en el principio era el verbo. Esta palabra verbo viene del original que se llama logos. Es palabra. También se puede traducir como palabra. Muchas traducciones la traducen como la palabra, que viene del verbo logos, que es palabra, sí. Íntegramente es palabra, o sea, es la palabra. Entonces, en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo, la palabra. Y aquí entonces vemos nosotros cómo sigue diciendo, y el verbo era con Dios, otra vez este verbo, vemos nosotros que era con Dios. Y después dice que el verbo era Dios. Entonces, cómo es que la palabra, y cuando habla aquí en el principio, vamos a ver, es antes de todo. Aquí de antes, para ser específico, es antes de todo lo creado. Entonces, antes de todo lo creado, el verbo, el logos, palabra, era con Dios y era Dios. Esto es antes de todo lo creado. El asunto es, ¿verdad? Que luego Juan, en el versículo 14, miremos en el versículo 14 de siempre de Juan, Juan 1:14, y quisiera que alguien me lo leyera, así, voz fuerte, clara, y allá el primo lo va a leer, así como lo estoy pidiendo. Vamos a ver, primo. Ahí está. Entonces, si nosotros vemos aquí, para pensar un poquito más, nosotros vemos acá como una expresión, vamos a decir así, en términos generales, abstracto, ¿sí? Abstracto, que no se puede ver, no se puede tocar, pero luego Juan, en el versículo 14, dice que ese verbo, dice, habitó entre nosotros. Y dice Juan, y lo vimos. Y más adelante, fíjese que en la primera carta a Juan, él dice que no solamente que lo vieron, sino que lo tocaron. O sea, lo tocaron, lo pudieron tocar, lo tuvieron palpar, ¿no? Ese verbo que habitó entre nosotros, entonces, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo, correcto, a Jesucristo. Ahora sí, Mr. Marvin, 13, Apocalipsis 9:13. Ven ustedes otra vez cómo Juan describe a Jesucristo ya en su gloria. Fuerte, Marvin, como la voz que vos tenés. Ap- No, Apocalipsis 9:13. Ese es. Dale, pues, dale. No, no es ese. Y no me voy a pasar al de Selvin porque eh, no me va a hacer coherencia. Está en el contexto del,
del, del jinete. En el contexto del jinete. Ese pasaje es donde habla acerca de cómo va describe Juan describe al jinete, su vestidura, y lo describe como el verbo de Dios. Qué pesar, hermanos, que no lo tengo aquí, que se me escapó. Qué pesar, que no lo anoté bien. Bueno, creo que sea 13:9. ¿Ah? 1:13. Bueno, qué pesar, hermano, qué pesar. ¿Ah? No. Sí, pero sí, sí, hermano, gracias. Solo que les decía que está en el contexto de la descripción del jinete y no lo logro aquí ver, no lo logro aquí encontrar rápidamente. Ok, bueno, como dijo Chespirito, la idea es esa. Bueno, ok, vamos a continuar entonces y ahora sí, Selvin, háblanos acerca de Hebreos, sí, 1 del 1 al 3. Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, encontramos nosotros en este pasaje unas expresiones muy, muy enfáticas. Por ejemplo, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, el escritor aquí está hablando acerca de lo que o lo que se tenía en el Antiguo Testamento. Dice, en estos postreros días, dice el escritor aquí, nos ha hablado, como dice aquí, por el Hijo, por el Hijo. Vamos a ver. Ajá, sí. Entonces ahora con voz de Marvin, léelo, por favor. Vestido de la ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces Juan otra vez, ¿verdad?, describe a este verbo que en el principio, que es antes de todo, verbo logos, con Dios, era Dios, antes de todo lo creado, y ese verbo habitó entre nosotros, no se los escribía, habitó entre nosotros, dice, y vimos, dije Juan, al primogénito en toda su gloria, en todo su esplendor. Entonces, luego dice, la carta a los hebreos dice que Dios en otro tiempo, habiendo hablado a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Quién? El Verbo. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, hermano, es muy importante porque cuando nosotros decimos palabra de Dios, entonces vemos nosotros que hay una distinción primaria hablando acerca de que Dios ha hablado a través de Jesucristo, que le llama verbo, este verbo,
se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Y qué nos trajo? ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Mm? Bueno, nos ha hablado y nos ha dejado su palabra. ¿Qué palabra nos ha dejado? La palabra de Dios. ¿Qué muestra esa palabra de Dios? Muestra primero su divinidad, su eternidad. Cuando este pasaje habla acerca de que Juan, de que el verbo es antes de todo lo creado, nos da la idea en el fondo de que es antes de todo lo creado y que en vez de ser creado es creador o creadora. Entonces, la palabra enviada, la palabra de Dios a través de Jesucristo nos muestra la eternidad, nos muestra la divinidad, pero al mismo tiempo también nos muestra su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. Entonces nosotros podemos ver, nosotros también aquí en estos pasajes, que en la Trinidad el Hijo ha sido el encargado de traernos la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Es el que ha sido el encargado de revelarnos no solamente la voluntad, sino también la imagen, la esencia de Dios. Porque Jesús es la personificación humana en carne de Dios mismo. O sea, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es el reflejo, es la imagen. Realmente es la expresión de la gloria de Dios. O sea es todo Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en estos tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Ahí está manifestada la voluntad de Dios por la palabra de Jesucristo. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿será necesario estudiar, aprender de los evangelios que describen a Jesucristo? Cuando nosotros vamos a los evangelios, yo les decía a unos hombres el otro día que cuando nosotros vayamos a estudiar los evangelios, hermanos, no simple y sencillamente nos centremos en el hecho de hacer una lectura superficial, yo diría informativa, sino ir un poquito más al fondo y entrar en la profundidad de tratar de entender la acción de Jesús en todo lo que hace, porque Él es el hombre perfecto, es el modelo perfecto. O sea, está ahí la perfección. Sí, es perfecto. O sea, miren, es impresionante porque cuando uno ve actuar a Jesús, por lo digo, en la acción de Jesús, está reflejado no solamente, como le digo, la información, sino el hecho de, o sea, es lo perfecto para hacer, lo perfecto para relacionarse con las personas, los perfectos para relacionarse con Dios, los perfectos para vivir, lo perfecto para hacer. Y todo lo que Dios hace es la voluntad de Dios. Por lo que Jesús hace es la voluntad de Dios. Entonces, pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, yo no solo miro la acción, sino todo lo que implicaba el hecho que él haga una cosa, porque nada de lo que Jesús hizo es al azar, nada, nada. Pónganse a pensar ustedes. Viene Jesús y le aparece un ciego. Y literalmente las Sagradas Escrituras dice que Jesús escupe en el piso y hace lodo y se lo unta en los ojos. Y después le dice, ve y límpiate. Póngase a Jesús haciendo esa cosa.
Pero eso no es un chiste. Pónganse a pensar, ¿qué hay detrás de todo eso? De la divinidad, de la esencia, del hombre perfecto. O sea, nos está comunicando algo. Algo nos está diciendo, algo nos está comunicando. O sea, miren, Jesús, como le dijo el hombre perfecto, es un, es un hombre libre porque no tiene ningún tipo de atadura, no tiene ningún tipo de limitación. O sea, no hay nada limitado para Jesús. No hay nada limitado para él. Mi intención, hermanos, es para que con pasión podamos ir, estudiar, meditar, aprender, eh, tener ese contacto con Jesús a través de todo lo que está escrito en los evangelios. Pero no complicárnosla, sino simplemente ir y ver a ese hombre perfecto haciendo las cosas en la tierra, en un mundo tan contradictorio, tan imperfecto, tan dominado por el diablo, eh, tan egoísta, tan mezquino, pero vemos a Jesús en su libertad haciendo las cosas, pero en su libertad. O sea, un hombre completamente libre sin ningún tipo de ataduras. No sé qué piensan ustedes al respecto, me gustaría escucharlos. ¿Qué piensa, primo? Está pensando. ¿Qué pensás, Tao? Ujú, 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 ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Primo, terminó de pensar, primo. Bueno, en cuanto a esto, para cerrar este punto, tengo aquí que dice, en la Trinidad es claro que Dios Hijo es quien, tanto en su persona como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad del Padre, lo que les había mencionado. Ahora hay otra distinción que hace en cuanto a la palabra de Dios, la teología sistemática, y hace otra y la llama o logra hacer en sus estudios esta distinción y lo llama como discurso de Dios, no solamente como el verbo de Dios como persona, sino como discurso de Dios. Y en este sentido lo habla y lo enseña de la siguiente manera y dice que como discurso de Dios hace una segunda clasificación y lo pone también como, no también, sino que aquí lo hace como decretos de Dios. O sea, Dios diciendo, y nosotros lo podemos ver que a veces la palabra de Dios toma forma de decretos que hacen que sucedan eventos o incluso hacen a aquellas cosas a que lleguen a existir, cosas que puedan existir. Estos se llaman los decretos de Dios en el discurso de Dios, se ha pronunciado por Dios, dicho verbalmente por Dios. Entonces se le llama decretos aquellos dichos
que Dios ha dado que hacen que las cosas sucedan o que eventos sucedan o que lleguen a existir. Por ejemplo, Génesis 1:3. Alguien ayúdeme con Génesis 1:3. Los decretos de Dios son aquellos a los cuales Dios dice y las cosas suceden o se hacen. Esa es la palabra de Dios. Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Ahora, ven ustedes aquí la relación que tiene este pasaje con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren ustedes que Jesucristo, que el verbo de Dios está antes de toda la creación, ¿verdad? Por eso Jesucristo no es creación, Jesucristo es creador, como verbo, como palabra, es creador. Entonces vemos nosotros en el versículo 3 que Dios dijo, es claro ahí, es clara el enunciado que hace el pasaje, dice, Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz, ¿verdad? Y nosotros lo poderoso que es la palabra de Dios. No es como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no hacemos nada. Usted puede ir allá al switch y están apagadas las luces y usted dice, sea la luz y plac. No fue su palabra, ¿verdad? No fue lo que usted dijo, sino que fue plic, que usted le dio ahí al switch, ¿verdad? Así es. Y hay muchos otros ejemplos de que son los decretos de Dios. Por ejemplo, ya vimos acá nosotros en Hebreos 1:3. Vamos otra vez, Hebreos 1:3, porque hay muchos ejemplos de eso. Ustedes pueden saber, citar muchos, pero para efectos de la clase solamente es como característica de que Dios dijo, decretó y se cumplió. Otra vez dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado a través del Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de Dios, con su poder. Esa última frase que dice que Dios sustenta todas las cosas con su poder, esa es la característica de los decretos de Dios como discurso, ¿no? La característica es que Dios hace que las cosas sucedan, pero al mismo tiempo hace que las cosas funcionen. O sea, los decretos de Dios no solamente hacen que las cosas sucedan, sino que también hace que las cosas funcionen. Por ejemplo, si ustedes siguen leyendo todo Génesis capítulo 1, que no es desconocido para muchos de nosotros, vemos que Dios siempre dijo, haya, hágase, ¿no? Por ejemplo, dice, sepárese las aguas de las aguas y descubran lo seco, y así la tierra, los secos, y así se crearon los mares. Es decir, es una orden, es un decreto y se cumple. Pero al mismo tiempo, Dios en esos decretos establece leyes de funcionamiento que sustentan, que sostienen lo que Él ordena que se haga. Por eso es que va orientado a eso. Pónganse a pensar ustedes cuánta agua va al mar y no se sale. Dios le establece límites. Y eso está decretado por Dios. Ahora, pónganse a pensar ustedes cómo las cosas continúan y hacen que funcionen. Miren ustedes el poder de la palabra de Dios como discurso, o sea, decreto. Dice, que en la tierra haya hierba, árboles
que den fruto y su fruto tenga su semilla. Y ahí continúe que, o sea, el ciclo es una programación. Esa programación ahí no está aislada de lo que Dios ha establecido en la naturaleza. Pero pongan ustedes en el cuerpo, ya el funcionamiento del cuerpo. Pase, tía Nora, no se preocupe, entrégueles ahí la merienda para que echen su bocadito. Entonces, la palabra de Dios como discurso, primeramente está clasificada como decreto que hace que las cosas sucedan y al mismo tiempo que funcionen en la creación, por ejemplo, del universo, en la formación, por ejemplo, en la reproducción de las especies de los animales, las plantas, incluyendo nosotros los humanos. En todo eso está lo que Dios ha establecido y se mantiene como una programación automática, pero realmente quien lo está haciendo es Dios, lo está sosteniendo. Imagínense ustedes cómo la Tierra se mantiene dando la vuelta, se mantiene rotando, los planetas, las estrellas, cómo se sustenta todo el universo. Y Dios no pasa diciendo que eso pase. Y si algún día se le olvida, hay un caos. No, no es así. No, eso no es así. ¿Ah? Claro, y lo sustenta con su palabra. Claro, da vuelta, dice Marvin, y no se da vuelta. O sea, se mantiene todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. O sea, el orden de Dios. ¿Y cuándo lo hizo? ¡Pam! Con su decreto. O sea, Dios lo dijo y así se cumple. Y podemos ver muchos más, como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando se le acerca aquel leproso a Jesús y le dice, Señor, si quieres limpiarme? Y le dice, quiero, sé limpio. Y los evangelios otra vez dice, y al instante. Y ahí entonces, y se volvió a contaminar de lepra el hombre este. No, su organismo siguió funcionando de manera normal. O cuando, por ejemplo, llega aquel centurión a interceder por un criado. Él le dice, Señor, solo di la palabra y se hará. ¿Qué nivel de fe? Solo di la palabra, dice, y se hará. Y el Señor da la palabra, Jesucristo decreta eso. Y cuando él llega, dice a la casa, ya el cipote estaba curado. Impresionante. O sea, ese es el discurso de Dios como decreto, esa es la palabra de Dios. Esa distinción nosotros la podemos ver en las Sagradas Escrituras. Ahora, sí quiero decirles, hermanos, algo bien importante. Eso nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos hacer eso. Ya, nosotros no podemos hacer eso. Es una usurpación o sea, yo pienso que es una equivocación pensar que yo puedo decir eso. Yo decreto. No, hermano. Para eso tendría que ser yo, el verbo de Dios y ser antes de todo lo creado. Hermanos, nadie califica ahí porque todos somos criaturas. Nadie califica eso. Nadie. Sí, nadie. Nadie califica. Ninguno de nosotros calificamos a ese nivel. Ahora, sí puedo yo decir en una oración, Señor, he leído, he conocido en tu palabra que tú has decretado. Señor, si es tu voluntad, puedes obrar conforme a tu palabra en sanar a este niño, sanar a esta mujer, sanar a este hermano. ¿Me voy a entender? Es diferente. Ese es orar bíblicamente, pero no puedo decir yo decreto. Yo lo decreto, hermano, que usted está sano, hermano, que usted... No, no, hermano. No, hermano. Y creo que
Creo que no, creo que tenemos que entender a través de las Sagradas Escrituras, ser iluminados a través de las Sagradas Escrituras, cómo podemos nosotros relacionarnos con Dios de acuerdo a su voluntad. Repito, creo que sí, puedo decir, Señor, tú has decretado, Señor, tú te has manifestado, tú dices en tu palabra, si es tu voluntad, permite, ¿verdad?, que esto se cumpla o que se concrete en la vida de fulano, de fulana. ¿Ya? Diferente. ¿Qué pensás, Marvin, vos que sos anciano de esta iglesia? No el más viejo, pero sos anciano. ¿Qué pensás vos? ¿Ah? No le gusta que le hagan anciano, Marvin. No le gusta, ¿verdad? ¿Ah? En su voluntad, sí. Yo creo que yo no voy a tomar café, tía. Ahora no me deje. Y por favor, gracias. En su voluntad, ¿no? Todo en la voluntad de Dios. Muy bien. Hermanos, hay mucho más de esto. Hay mucho más. Eh, Hay 5 puntos más, pero por cuestión de tiempo, hermanos, nos vamos a quedar aquí. La idea es que podamos aprender, entender, ir pasito a pasito, conociendo más de las Sagradas Escrituras, del carácter de Dios, y era un bocadito ahí que ustedes saboreen y puedan crecer, madurar espiritualmente. Vamos a orar y de paso voy a decirle a Fredito que después nos ayude con la ofrenda. Oremos, hermano. Ahí ustedes masticando, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por el tiempo de escuela dominical. Abrazamos tu palabra, Señor, y con, con sencillez de corazón y con al mismo tiempo como con disponibilidad y atención queremos recibir tu palabra. Ayúdanos día a día, Señor, a conocerla, entenderla y poder aprender más de ti y poder relacionarnos mejor contigo. Y vivir una vida, Dios, conforme a tu voluntad, guiados, iluminados, conforme a tu palabra. Y aprender cada día más de tu Hijo Jesucristo, el hombre perfecto que nos revela al Padre y nos muestra la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.